Ok, hermanos. Bueno, este es el mensaje para este día, para esta tarde. Razones convincentes para testificar. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso de adoración, de alabanza a ti. Reconocemos que tú eres digno, Señor, de suprema adoración y alabanza. Y es por eso, Señor, que venimos para dártela a ti, Padre. Y en esta hora nos encomendamos a tu Santo Espíritu que nos ayude a concentrarnos, a entender y a aplicar tu palabra que tú nos darás en esta hora para vivirla en nuestra vida personal y compartirla con aquellos que la necesitan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Razones convincentes para testificar. ¿Okay? Sabemos que el concepto de testificar es un concepto sencillo, pero muchas veces nosotros lo dificultamos, lo hacemos difícil. Y es que reconocemos que tenemos un enemigo que es un mentiroso, Satanás, y muchas veces creemos sus mentiras y creemos que para poder testificar de la fe, yo necesito haber ido a una escuela teológica, necesito haber ido a un seminario, necesito tener más conocimiento del que yo tengo ahorita. Y no es así. La palabra testificar quiere decir que nosotros demos testimonio de nuestra experiencia de conversión. Oiga, si yo me convertí, entonces lo único que hago al testificar es compartir con alguien mi experiencia, mi vida. ¿Verdad que no necesita ser un experto en teología, en doctrina? No necesita tener años en el cristianismo para poderles decir, como les he explicado repetidamente, que testificar no son más que 3 puntos sencillos que tenemos que cubrir y que puede uno testificar, dar su testimonio en 3 minutos, no en 3 horas, como muchos dicen. No, pues para oír mi testimonio tenemos que tomar tiempo. En 3 minutos, 1 minuto decirles a las personas, así es como yo pensaba y vivía antes de Cristo. Punto número 2, así es como vine a conocer a Cristo. Punto número 3, estos son los cambios que Cristo ha hecho en mi vida. Es todo. ¿Verdad que no necesita ir a una universidad o un seminario para poder compartir esos 3 puntos? ¿Sí se acuerda de ellos? ¿Cómo yo pensaba y era antes de Cristo? ¿Cómo vine a conocer a Cristo? ¿Qué cambios Cristo ha hecho en mi vida? Entonces, el testificar es algo sencillo, ¿verdad? Ahora, yo voy a presentar razones convincentes, ¿verdad? Razones convincentes. Lo que sí puedo decirles con seguridad, que yo no los puedo convencer de que testifiquen de su fe. Yo soy simplemente un hombre, pero mi oración y en quien yo estoy confiando que los convenza es el Señor a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo que opera a través de su palabra. Esa es mi única esperanza, que ustedes queden convencidos espiritualmente por obra de Dios de que debemos de testificar, porque de acuerdo a los expertos de crecimiento acerca de la iglesia eclesiástica, dicen que esto es uno de los aspectos que se ha perdido en el cristianismo evangélico, el testificar, y que ahora lo hemos reemplazado, el testificar, por el oír, ya que tenemos aplicaciones en el teléfono, en la computadora, y oímos mensajes, y oímos, pero no testificamos, Estamos nomás aprendiendo, recibiendo información, pero no la compartimos. Testificar, y es bien importante el compartir, testificar de la palabra de Dios. Es así como uno también se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Ya ven, les he explicado también lo que el ejemplo de los 2 lagos que hay ahí en la Tierra Santa, ¿verdad? El lago de Galilea y el Mar Muerto, Lago Muerto. El Mar Muerto se le llama muerto porque
nomás se está concentrando de sal y de químicos porque no hay movimiento en el agua. Nomás recibe, pero no da. Y el mar de Galilea es una de las fuentes económicas grandes en la tierra prometida, porque el lago de Galilea tiene canales en el que está repartiendo agua y dando agua para muchos propósitos. Y entonces siempre tiene vida porque está dando, no nomás recibe, da, recibe, da, recibe, da. Y el mar muerto está muerto porque nomás recibe y no da. Entonces nos puede pasar lo mismo a nosotros también, de querer nomás estar recibiendo, yendo, oh, qué buen mensaje, ay, qué buen, y nada más. Y no compartimos la palabra de Dios. Entonces, es mi oración que el Señor, a través de su palabra y el Espíritu Santo, nos pueda convencer de que necesitamos testificar. Necesitamos testificar todos los días, todos los días. Por eso es que quiero que entendamos lo que significa la palabra convencer, de acuerdo al diccionario. Persuadir, conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. ¿Se fijan? Eso es lo que es mi meta. ¿Okay? Yo quiero conseguir que ustedes lo crean como convicción de que deben compartir su testimonio, compartir el evangelio, que lo hagan todos los días. Eso es lo que yo quiero al quererlos convencer con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo obre ahí en su conciencia, en su corazón, es para que lo hagan, para que lo hagan. No nomás para que aprendan algo, ¿okay? Porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿verdad? Que nosotros muchas de las creencias bíblicas correctas las tenemos nada más intelectualmente, pero no de convicción. De convicción es cuando ese conocimiento intelectual que tenemos aquí, doctrinal, teológico, bíblico aquí, entonces lo empezamos a vivir, a practicar, y entonces se hace una convicción. Quiere decir, estoy 100% convencido que así es, que es verdad, que funciona. Entonces, esto baja al corazón. Y eso es lo que una convicción es de corazón. Un conocimiento es intelectual. Y podemos tener mucho conocimiento y muy pocas convicciones. Y entonces, por eso, la meta es que quedemos convencidos, ¿verdad? Persuadidos, decididos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Convencer, dice, llegar a ser una persona segura de una cosa. O sea, eso es lo que es una convicción. Yo estoy seguro que esto es lo que yo debo hacer. No tengo ninguna otra opción. Eso es lo que es estar convencido. No tengo ninguna otra opción. Esto es lo que tengo que hacer y debo de hacer. ¿Okay? En los años 1700 había un evangelista de nombre George Whitefield. Y este evangelista, pues no es algo que nosotros tengamos que hacer. Él evangelizaba y andaba de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, viajando en su caballo, y viajaba y se iba a un pueblo y a otro y a predicar. No predicaba en una iglesia, siempre lo hacía al aire libre, ¿verdad? La gente se juntaba, decían, ahí viene George Whitefield, y se juntaba la gente y él les predicaba. Ahora, nosotros no tenemos que hacer ese sacrificio tan grande. ¿Se imaginan ustedes qué sacrificio andar nomás en caballo, yendo de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, predicando? Ese era el gran sacrificio. Para nosotros no es así, pero ahí, ¿verdad? Con la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con cualquier persona que el Señor ponga ahí en nuestra vida. Porque díganme ustedes, ¿usted cree en la casualidad? No, si creemos en un Dios soberano, no creemos en la casualidad, creemos en que todo tiene propósito de Dios. Entonces, si usted está ahí en la oficina de un doctor esperando que le llamen y ahí llega una persona y se sienta a un lado suyo ahí, ¿es casualidad o es un propósito de Dios? ¿Cómo lo va a ver usted? Entonces ahí podemos empezar a sacar una plática amistosa, poderlos invitar a la iglesia, presentar el evangelio,
ahí, ¿verdad? Nada confrontativo, todo en buen espíritu se puede hacer y siempre teniendo en mente que yo no puedo salvar a nadie. No me pude salvar a mí mismo. ¿Cómo voy a poder salvar a alguien más? Eso se lo dejo al Señor, yo nomás hago mi parte. Yo hago mi parte y el Señor es el que se encarga de hacer la de Él. Entonces George Whitefield, fíjense lo que él dijo, dice, que Dios no permita que viaje con alguien un cuarto de hora sin hablarles de Cristo. 15 minutos es todo lo que él tomaba para romper el hielo, platicar un resto, esto, y luego entraba Cristo en la conversación. ¿Estaremos dispuestos a hacer algo así? De que siempre entre Cristo en la conversación, que entre y no que caigamos en la mentira y el error de la sociedad de decir, no, yo no quiero ofender a nadie, no, yo no quiero que piensen que soy un extremista, oh, yo no quiero que digan que esto, yo no quiero que, no es acerca de usted, no hay que ser tan egoístas y nomás pensar en que cómo me voy a ver yo, qué van a pensar en mí. Yo voy a obedecer al Señor y voy a hacer la voluntad de Dios y voy a presentar el Evangelio. Yo lo voy a presentar. Déjenme les doy la primera razón con la que quiero comenzar para, a través de estas razones que voy a presentar, podamos salir todos de aquí 100% convencidos que yo voy a compartir mi fe con las personas que el Señor ponga en mi vida. ¿Okay? La primera de ellas, Cristo ha dado un claro mandamiento a cada cristiano. ¿Ok? ¿Sí entiende lo que significa la palabra mandamiento? Dígame usted, si un mandamiento quiere decir que yo tengo la opción de obedecerlo o no obedecerlo. ¿Quiere decir eso mandamiento? ¿Tiene opciones el mandamiento? Sí tiene opciones, nomás una. Obedecerlo y punto. Esa es la única opción que tengo con un mandamiento, obedecerlo. Ahora, ¿por qué nosotros a veces les damos a los mandamientos de Dios a unos más importancia y a otros nada de importancia? Como por ejemplo, cuando el Señor dice, no adulterarás, ¿verdad que le decimos, oh, wow, sí, hay que hacer lo que sea necesario, pero hay que obedecer eso? ¿Por qué en este mandamiento no? No lo vemos igual. ¿Por qué no? ¿Por qué no es tan escandaloso el no obedecer como el no obedecer, el no adulterarás, no fornicarás, no hurtarás? Todos esos los vemos, oh, escandalosos el no obedecerlos. Pero el no obedecer esto no es gran cosa. Pero es igual, es un mandato de parte de Dios. Él dijo, fíjense, y luego Jesús le dijo a sus seguidores, mientras vas por todo el mundo, predica abiertamente las maravillosas noticias del Evangelio a toda la raza humana. ¿Okay? Esta es una versión que traduce del original, en este caso al español, la idea de cómo está en el original, ¿verdad? Porque otras versiones nomás dicen, ve y predica por todo el mundo, ve y predica por todo el mundo. Entonces muchas veces existe el concepto erróneo de decir, pues yo no puedo ir a México, yo no puedo ir a la India o a otros países a predicar el Evangelio. Lo vemos únicamente como un mandato para misiones internacionales, extranjeras, salir y ser un misionero fuera de nuestro país. Se ve así, pero no. En el original, el ver, el ir, ve, es una palabra griega que habla de que mientras tú vas viviendo a través de esta vida, en este mundo, comparte el Evangelio. Ahí mientras tú vas por esta vida, ahí en una reunión familiar, ahí en el trabajo, ahí en la escuela, ahí en la oficina del doctor, por donde tú vayas, ahí comparte esto abiertamente, dice, abiertamente. ¿Y qué vas a compartir?
¿Algo horrible o algo maravilloso? ¿Qué dice aquí? ¿Algo horrible o algo maravilloso? Abiertamente las maravillosas noticias del Evangelio son maravillosas y sí lo son. Y tenemos que recordar y entenderlo, ¿verdad? Como yo recuerdo, la primera vez que las escuché, la primera vez que asistí, ¿verdad? Que fue a esta iglesia cuando no era creyente, ni siquiera era religioso, era ateo. Y cuando las oí, se me hicieron maravillosas. Desde la primera vez que lo oí, yo supe que esa era la solución para mi problema, para mi vida. Se me hicieron maravillosas. Entonces tenemos nosotros que creer, estar convencidos que lo que nosotros compartimos es algo maravilloso y no una molestia, decir, no, es que yo no quiero molestar a la gente. ¿Cómo que si vas a presentar algo maravilloso, algo hermoso, algo liberador, salvador, de perdón de pecados, de vida eterna? ¿Cómo que va a ser algo del que yo me avergüenzo? Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para salvación. Entonces, dice ahí que lo hagamos, ¿verdad? Conforme vamos a través de la vida. Por eso, como esa palabra de id es en el griego purueo, que significa proseguir el camino en el que se ha entrado. Hemos entrado a esta vida, vamos en el camino de la vida y mientras voy por el camino de la vida, voy a compartir y compartir el Evangelio, voy a compartir el Evangelio, continuar por su propio camino. Eso es lo que significa en el griego la palabra id. Entonces, por eso esa traducción de conforme vamos, ¿verdad? Mientras vas por todo el mundo, predica, comparte el Evangelio. Mientras vas por todo el mundo, donde quiera que estamos de vacaciones en México, estamos de vacaciones en cualquier otro país, ahí también procurar compartir el Evangelio con las personas que el Señor ponga ahí en nuestra vida. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? Entonces, que Dios no permita, ¿verdad? Como dijo George Whitefield, que pueda yo pasar tiempo hablando con una persona y Cristo no entró en la conversación. No entró en la conversación. Ahora, Hale Lindsey dice, la evangelización de todo el mundo es la misión principal de la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo quiere usted ver esta declaración? Que la misión principal es para la iglesia como una institución, o que la misión principal de evangelizar a los perdidos es mi misión personal, principal, es mía. ¿Se fijan? Porque muchas veces, cuando vemos cosas así, como que nos conviene más hacerlo general, la institución, ahora la iglesia, éntrele la iglesia que haga ministerio de evangelismo. Pero luego en otros casos, como que nos conviene de la otra manera, cuando decimos, ahí viene el rapto y Cristo viene por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? ¿La institución o yo? Entonces sí lo vemos personal y dice, ay, Cristo viene por su iglesia, yo soy la iglesia, que Él viene por mí, me va a levantar y voy a participar de todos esos grandes eventos proféticos y esto. Entonces sí nos conviene ahí que la iglesia soy yo, pero aquí la iglesia es una institución que tiene que entrarle a la evangelización. Entonces, la gran comisión es clara, es individual para cada uno de nosotros. Y no habla únicamente de que tiene que ser una obra internacional. Es una obra a través de nuestra vida. Y sí, puede ser internacional. Si uno lo llama, el Señor lo llama a ser un misionero y va uno a diferentes lugares
del mundo y comparte el evangelio, o hasta uno mismo si anda de vacaciones en algún lugar del otro mundo, pues procurar compartir el evangelio, ¿verdad? Entonces, viendo, ¿verdad?, el significado del convencimiento, ¿verdad? Vemos que el significado del convencimiento, pues, nos dice de que el convencimiento nos tiene que guiar y movernos a hacer lo que tenemos que hacer. Hasta ahorita con este primer punto que vemos de que es un mandato, ¿será un argumento suficientemente poderoso para convencerme de que yo tengo que compartir el evangelio diariamente porque no hay opción, es un mandato del Señor? ¿Será suficientemente convincente para nosotros? ¿Para usted? ¿Qué cree, sí o no? No, todavía no los oigo muy decididos, de que sí, es convincente un mandato del Señor. Bueno, déjenme, les doy un segundo, pues, los voy a seguir. Tu prójimo está perdido sin Cristo. Es otro argumento que debe ser lo suficientemente convincente para movernos a dar testimonio. La palabra prójimo, ¿qué quiere decir cuando la Biblia dice ama a tu prójimo? Quiere decir a las personas que el Señor ha puesto en tu vida, las personas más próximas a ti. Eso es lo que significa prójimo. Entonces, para mí, ¿verdad?, la persona más próxima a mí, ¿verdad?, más allegada a mí, pues es mi esposa, mis hijos, mi familia, ustedes, y así va, ¿verdad? Las personas que el Señor ponga en mi vida son mi prójimo. Ahora, de esas personas que el Señor pone en mi vida, aquellos que están sin Cristo, tengo que convencerme que están perdidos. ¿Sí entiende usted lo que significa la palabra perdido? ¿Qué significa? En camino al infierno. Que si esa persona llega a morir, va a ir al infierno. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que yo lo he visto, ¿verdad? He hecho tantos funerales, ¿verdad?, que en momentos así, en los que se nos llega la muerte de un ser querido, todos son salvos. Qué bueno, está en la presencia del Señor, está descansando y todo. Y en ese momento nos hacemos universalistas. Quiere decir eso que creemos que al final de cuentas, pues Dios no puede ser tan malo de mandar a mi abuelita al infierno, de mandar a esta persona al infierno, no puede ser tan malo así. Así es que de alguna manera el Señor lo salvó. Dios es un Dios de amor y de gracia, así es que está descansando. Y nos hacemos universalistas. Yo lo he visto en los funerales. Me quedo, oh, Dios mío, pues, este hermano, esta hermana, bien sabe, ¿verdad? Claro que no. Yo por eso en los funerales, cuando hago un funeral de un no creyente, yo no les digo, tengo malas noticias, esta persona está en el infierno. Claro que no voy a hacer eso, sino que me enfoco en la gente, de tratar de evangelizarlos a ellos que están todavía con vida. Y por eso presento el evangelio y hago invitación, ¿verdad? Pero sí debemos nosotros de creer lo que dice la Biblia, que sí hay un infierno verdadero, literal, un lugar donde la presencia de Dios no se va a encontrar ahí, que es eterno, y eso es lo que lo hace terrible. No tanto, ¿verdad?, que las llamas y que todo eso para mí es simbólico, pero lo que lo hace terrible al infierno es que la presencia de Dios no se va a encontrar ahí para nada. Por eso la Biblia nos dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Aquí ahorita Dios puede ser hallado, pero allá, olvídense, nunca, para nada. ¿Se pueden ustedes imaginar de un lugar donde la presencia de Dios, cero? Yo no me lo puedo imaginar, pero ha de ser terrible y horrible. Entonces, tu prójimo está perdido sin Cristo. ¿Qué dice la Biblia? En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Y muchas veces creemos, ¿verdad?, que porque mi abuelito, fulano, ¿verdad?, pues ellos en su fe eran pues
muy entregado y muy fiel a su fe y muy sincero a su fe, pues Dios tiene que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Aunque su fe no haya sido verdaderamente estar en Cristo, su fe haya sido en la Virgen o en algún santo o en alguna otra religión, musulmán, lo que sea, porque usted puede encontrar personas con mucha sinceridad siguiendo una fe falsa. Ahora, ¿será la sinceridad lo que Dios determine para salvar a una persona? No, aquí no dice que con la sinceridad es más que suficiente. Tenemos que creerlo para que podamos estar convencidos de que yo tengo que compartir el evangelio con mi abuelita, con mi mamá, mi papá, mi hijo, mi hija, mis compañeros de trabajo, porque están perdidos. Están perdidos, no tienen a Cristo en su vida. Y aquí claramente dice, en ningún otro hay salvación. No hay salvación. Si muere esa persona, por muy buena que sea, y recordemos que somos nosotros los que en nuestro concepto humano declaramos a una persona buena y a una persona mala. Pero en el concepto de Dios, ¿cuántos buenos dice Dios que hay? Ni uno, dice, no hay ni uno bueno, puesto que todos han pecado, todos se han desviado. No hay ninguno bueno. Entonces, pues somos nosotros los que hacemos eso, porque nomás lo único que hacemos en nuestra manera de determinar que una persona sea buena, una persona sea malo, es nomás como diciendo, este está mejor que aquel. Pero en realidad, bueno, así que Dios puede decir, para que Dios pueda otorgar salvación a una persona sin Cristo, esa persona tiene que haber vivido una vida perfecta. ¿Habrá alguien que vive una vida perfecta? Nadie. ¿Por qué? Porque constantemente fallamos el blanco, pecamos. Por eso es que necesitamos un Salvador. Entonces, en ninguno otro hay salvación. Fíjense lo que dice Primera de Juan 5, dice, y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su religión. ¿No? ¿No dice eso? ¿Cómo que no? ¿No? ¿Qué dice? ¿Está en su qué? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Fíjate, tan sencillo como así. Y muchas personas a veces nomás confían de que, no, pues yo voy a la iglesia, está bien, ya voy a estar bien con Dios porque yo voy a la iglesia. No, usted no se convierte en un carro nomás porque viva en un garage. Usted no se convierte en un cristiano nomás porque venga a la iglesia. No se va a convertir en un cristiano. Hay el gran potencial de que se convierta por escuchar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obre en usted. Hay ese potencial. Pero ahí dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. La vida abundante y feliz que Dios nos ofrece, que Cristo vino a ofrecernos aquí en la tierra y la vida eterna después de esta vida. Dice, tiene esa vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y punto. Y así es como nosotros debemos de ser convencidos, que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos convenza de que esto es verdad, de tal manera que me mueva a que yo comparta mi fe, dé mi testimonio de mi vida a las personas, procure la salvación de los perdidos que el Señor ha puesto en mi vida. Y yo voy a estar orando por ellos y en las oportunidades que tenga les voy a compartir el Evangelio. Orar y compartir, orar y compartir. Así fue como el Señor me salvó a mí. Así fue como el Señor me salvó a mí. Yo no sabía que estaban orando por mí. Pero una muchacha muy bonita, ella le dijo ahí al pastor y a la congregación, oren por mi amigo Sergio. Está perdido y esto y lo otro y para acá y para allá.
De tal manera que cuando yo hice profesión de fe que pasé al frente, el pastor dijo, el Señor ha contestado nuestras oraciones. Y dije, ya le entregó su vida a Jesucristo y todos, amén, amén, contentos. Pues yo no sabía que estaban orando por mí, ¿verdad? Entonces, oraban por mí y me daba testimonio de su fe. Daba testimonio de su fe, daba testimonio de su fe. ¿Y quién fue el que me convenció? El Señor, el Espíritu Santo, su palabra. Puesto que ella me regaló una Biblia y me puso así en un papel, mira, empieza a leer aquí el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que voy a empezar a predicar así expositivamente cuando vuelva, ¿verdad?, del viaje de México, porque ese Evangelio dice el apóstol Juan, que él lo escribió para que al leer y creer las cosas que él escribió, la gente crea en el Hijo y sean salvos. Entonces es un evangelio, es un evangelio, escrito muy evangelísticamente, buscando la salvación de las personas. Y voy a estar predicando mensajes para que pues ustedes traigan a las personas en su vida que necesitan salvación, que los inviten y los traigan y puedan escuchar una presentación clara del Evangelio y conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces está claro, ¿verdad?, lo que nos dice la Biblia, que nuestro prójimo está perdido si no tiene a Cristo. ¿Está usted convencido de eso? Porque miren, fíjense lo que dice Jesucristo. Dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Habrá algún otro camino por ser buena persona? No. ¿Por ser muy sincero en mi religión? No. ¿Por ser nada? ¿Por ser muy religioso? No. Porque usted puede ver personas, simplemente Jesucristo con Nicodemo, una persona bien conocedor de las Escrituras, bien religioso, que procuraba hacer buenas obras para cumplir la ley y todo, y sin embargo Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Ese es el problemón que tienes, que no has nacido de nuevo. Pero ¿cómo es eso posible si yo vivo en la iglesia? Yo vivo en la iglesia. Digo, pues es otro problemón que tienes, que estás confiando en lo que no te puede salvar, en lo que no te puede salvar. Y solamente por mí se puede llegar al Padre. O sea, Jesucristo dijo tantas cosas tremendas, como Él dijo ser Dios, dijo ser el único camino para salvación, el único que puede perdonar a las personas, el único que los puede llevar al cielo. Entonces, eso llevó, ustedes han oído de un escritor famoso cristiano, C.S. Lewis. C.S. Lewis, él presentó lo que se le llama el trilema. El trilema. El trilema, él decía, bueno, algunos dicen que Jesucristo pues fue un gran hombre, que nos dejó un gran ejemplo de moral, de ética, de vivir correctamente, de ser una buena persona. Entonces, C.S. Lewis decía, pero, a ver, ¿cómo que él va a ser una persona buena, ejemplo de moral y de ética, si él dijo que era Dios? Si él dijo que era el único camino para la salvación, entonces, ¿estaba mintiendo? ¿Estaba mintiendo? Entonces, él confrontaba y decía, o entonces no califica para ser una persona buena, de ejemplo de ética y de moral, porque nos estaba mintiendo. O el siguiente dilema es, o estaba lunático, estaba mal de la cabeza y él creía ser Dios. Él creía ser el Mesías, él creía ser el Salvador. Y entonces él dijo, o era un mentiroso, o estaba lunático, o verdaderamente era Señor de señores. Esas son las únicas opciones que hay, pero no me digan que él era una buena persona, ejemplo de moral y de ética. ¿Se fijan? Entonces,
Cuando nosotros estamos convencidos de eso, que el Señor, es Salvador y es Dios y Él es el único que puede perdonar pecados y salvar, entonces vamos a compartir eso con la gente que sabemos que está perdida, que necesita a Cristo. Vamos a dejar de creer, de hacernos creer que no, fulano está bien porque es buena persona y pues tiene su religión y es sincero. No, pues tiene... No, vamos a dejar de engañarnos en cuanto a eso y vamos a verdaderamente creer que si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y si queremos que tenga la vida, necesita al Hijo. ¿Okay? Bueno, ya les presenté 2 razones que espero en Dios que Él sea los que los convenza. ¿Han quedado convencidos con esas 2 razones de que hay que testificar diariamente? ¿Sí o no? ¿Están convencidos? Bueno, para los que todavía andan arrastrando la cobija, ¿verdad? Todavía no vamos a ver un tercer punto, pues. ¿Okay? Ahora, este punto puede ser que batallemos para creerlo, de que muchos están listos para ser salvos. ¿Por qué? Porque como vemos nosotros, la condición de la sociedad hoy en día, pues tendemos a ser, ¿verdad? Negativos y hay razón, ¿verdad? Cuando decimos, la sociedad está en decadencia, hay mucha inmoralidad, todos los valores bíblicos están por los suelos y están cambiándolos por valores seculares, humanistas y bueno, podemos hacer toda esa evaluación negativa acerca de la condición de nuestra sociedad hoy en día, lo que está pasando en las escuelas, en el gobierno, aquí, en los bancos, bueno, todo eso. Y entonces podemos nosotros decir, por eso la gente no quiere nada del evangelio, no quiere nada con Dios, ellos ya están metidos en ese sistema del mundo, pero eso no nos dice la Biblia, eso nuestra carne y Satanás nos engañan para que estemos callados y no compartamos, porque decimos, no, pues como diciendo, ya, los que se van a ir al infierno que se vayan, pues ya, eso es lo que quieren, pues ándeles pues. Y podemos tomar ese tipo de actitudes, ¿verdad? Aunque no la digamos con nuestras palabras ni nada, pero ahí en cuestión de décimas de segundo, pum, pasa por nuestra mente en esas actitudes, esos pensamientos. Y no creemos que muchos están listos para ser salvos, no lo creemos, al contrario, decimos al contrario, nadie quiere salvación, no. Pero ¿a quién le quiere usted creer más? ¿A esas impresiones que vienen de nuestra naturaleza carnal, caída, de la sociedad, de Satanás, del mundo? ¿O lo que dice la palabra de Dios? ¿Quiere ser usted un cristiano bíblico, con la mente de Cristo y ver las cosas desde la perspectiva de Dios bíblicas? Así es como debemos de ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Jesucristo? Dice, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande más trabajadores a recogerla. Ahora, sinceramente, ustedes me contestan, ¿cuál es el problema aquí? ¿La cosecha o los trabajadores? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Y quiénes son los trabajadores? Ándele, me gustó eso que alguien dijo yo. Sí, porque decimos, la iglesia. Ah, qué suave, ya se las cargué a otros, ¿no? Yo soy los trabajadores. Y aquí dice, ¿verdad? Que pues el Señor tiene un problema, que Él está obrando y trabajando en las vidas de muchas personas y que muchas personas están listas, pero no hay quien recoja la cosecha, que ya está madura la fruta y no hay quien la recoja. ¿Por qué? Porque nos hemos convencido de que no hay nadie que quiera saber nada de Dios, de Cristo, de nada, no. Nos hemos creído esa mentira. Porque fíjense, la palabra cosecha quiere decir que sembramos semilla. ¿Sí o no? No. Eso no es. La cosecha, fíjense lo que significa la palabra cosecha. La palabra cosecha significa recoger. Recoger.
La palabra cosecha significa traer, ¿verdad? Lo que recogimos, el fruto que cosechamos, que piscamos, pues lo traemos, ¿verdad? Lo traemos a las bodegas o donde, según lo que sea, colectar el fruto maduro significa cosechar. Entonces, cuando el Señor nos dice que la cosecha es mucha, está diciéndonos, hay mucho fruto que ya está maduro, que ya no más es cuestión de piscarlo, recogerlo, están listos. ¿Puede usted creer eso? Es palabra de Dios, no soy yo el que se lo estoy diciendo, es el Señor mismo el que nos está diciendo, porque Él es el que está obrando, Él es el que salva, dice que Él vino a buscar y a salvar al perdido. Entonces hay muchos perdidos que el Señor está haciendo eso en sus vidas y a través de otras personas que han estado sembrando en sus vidas, que han estado trabajando la tierra a través de las tribulaciones que han venido a la vida de esa persona, las pruebas, a través de haber escuchado en la radio a compañeros de trabajo que le hablan, no, diferentes maneras que el Señor ha estado obrando en la vida de esa persona y puede ser que ya esté maduro para la cosecha. Y dice el Señor, pero no tengo obreros. No tengo obreros que salgan y recojan ese fruto. Entonces, este otro escritor dice, cuanto más cosechas, más rápido y fácil se vuelve. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos que hacer un estilo de vida, el compartir la palabra de Dios, invitar a las personas que entreguen su vida a Cristo. Y mientras más lo haga uno, se convierte en un estilo de vida que va a ser algo fácil. Fácil. Ahorita si ese no es un estilo de vida suyo, de compartir, pues sí, ¿verdad? Puede ser que digan, no, sí, esto está muy difícil. Sí, está bien, puede ser que ahorita lo vea como algo difícil, con mucho temor, inseguridades, pero conforme lo practique, aquello va a ir haciéndose un estilo de vida en el que ya usted lo va a hacer de una forma natural, normal, con fe en el Señor, confianza en el Señor, con una perspectiva bíblica de saber, yo no puedo salvar a nadie. Es el Señor el que lo salva y yo nomás voy a hacer mi parte que me corresponde, que es, soy el obrero de Dios y lo que sea la parte de esta persona que se tenga que hacer, tal vez aquí yo tengo que echar semilla, tal vez tengo que remover la tierra que está llena de pedregales y todo y ablandarla para que la semilla pueda penetrar, o tengo que echar agua o puede ser que ya sea la cosecha. A mí me ha tocado muchas veces esto, ¿verdad? De que comparto el evangelio con alguien y hago la invitación y digo, fácilmente, ¿será cierto o no será cierto? Sí, pues tengo que creer, pues sí, pues Dios ha estado obrando de alguna manera y me tocó a mí la cosecha. Como también me ha tocado otras tierras que están endurecidas, están llenas de piedra, de todo lo que uno pueda pensar y que le toca a uno empezar a trabajar ahí, a sacar piedras, a ablandar la tierra, todo eso, eso puede ser parte, pero tenemos que hacerlo. Eso el Señor nos ha dicho que es nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Privilegio porque dice la Biblia que los ángeles desearían poder compartir este glorioso evangelio, dice la Biblia. Glorioso evangelio. Pero el Señor les dijo, esto es para el ser humano. Ellos son a los que he designado para que compartan el evangelio. Ustedes no. Ay, pero está glorioso, está hermoso el evangelio de tu gran amor, de tu gran gracia. ¿Cómo no lo vamos a compartir? Pero no, déjaselos a ellos. Por eso es un privilegio. Y es una responsabilidad por lo que vimos al principio. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. ¿Ok? Ahora, una persona muy inteligente de tiempo atrás, Blaise Pascal, él pudo figurar esto que es cierto. Dice, hay un vacío con forma de Dios en el corazón de cada persona. Y nunca puede ser llenado por cualquier cosa creada. Solo puede ser llenado por Dios
dado a conocer a través de Jesucristo. Y sí, por eso las personas, pues todos tenemos ese vacío y queremos llenar ese vacío con placeres, con dinero, con poder, con fama, diferentes maneras queremos llenarlo, pero no va a llenarlo porque ese vacío, dice ahí, tiene forma de Dios. Y solamente Dios es el que encaja ahí para llenarlo. Lo llena y trae la satisfacción en la vida. ¿Okay? Ahora, para que haya una cosecha, ¿qué se necesita hacer previamente? Plantar, ¿verdad? Plantar. Entonces esta pregunta de esta mujer dice, ¿qué estás plantando hoy para cosechar mañana? También tenemos que estar plantando para poder cosechar. Hay que plantar, hay que orar por estas personas que el Señor ha puesto en mi vida y hay que compartir, orar y compartir. ¿Ok? Ay, ay, ay. ¿A poco de veras ya esa es la hora? ¿Sí? Hermano, ¿le mueven para atrás? No. Porque se me fue muy rápido, ¿verdad? Se me fue muy rápido. Bueno, vámonos pues al punto número 4, ¿verdad? Porque tengo 10 puntos. No se asusten, ¿verdad? No se asusten. Pero tenemos el mejor mensaje de todos los tiempos. Y si no lo cree, usted dígame. ¿Okay? Me puede al final del culto decirme qué otro mensaje hay mejor que el Evangelio. Póngase a pensar, ¿qué otro mensaje hay mejor que el Evangelio? Decir, ay, pastor, pues yo pienso que el mejor mensaje que podría yo tener mejor que el Evangelio es que me digan que me saqué la lotería. Hay personas que están tan enamoradas del dinero que ese es su mayor sueño. Ganar, sacarse la lotería. Yo recuerdo así mi papá estaba, pues ya era su adicción, ¿verdad? La lotería, allá en México compraban los rollotes de lotería. Mi mamá pues le buscaba y los escondía para que mi mamá no viera, ¿verdad? Y ya lo encontraba. Y ya nomás que acordeón compraste, de billetes de lotería, ¿verdad? Entonces hay personas que lo ven de esa manera, ¿verdad? Pero el mejor mensaje de todos los tiempos es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, fíjense nomás, un corto ejemplo, ¿verdad? El Evangelio nos dice que nos hace nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo en nuestra vida en Cristo Jesús. ¿No es algo único, hermoso, tremendo? Dice que nos convierte en hijos de Dios, que ya no somos creación o criaturas de Dios, sino que ahora nos vuelve parte de la familia íntima de Dios al adoptarnos como sus hijos. Sus hijos, que si no será un mensaje grande y glorioso. Cristo vive en mí. ¿Será poca cosa que Cristo vive en mí? Pues algo grandioso y glorioso. Cristo vive en mí. Somos luz y sal de la tierra. Fíjense ahora qué diferencia yo hago aquí en la tierra. Soy luz que ilumino a las personas para que puedan conocer la verdad y venir a Cristo. Y soy sal de la tierra, que mi influencia produce que la corrupción sea menos. Número 5, no hay condenación para mí. No hay, dice la Escritura, a los que están en Cristo Jesús no hay condenación. O sea, no hay infierno. No hay infierno. Ay, ¿no será glorioso ese mensaje? Ahora soy templo del Espíritu Santo. Ahora usted no necesita ir a Jerusalén para ver un gran templo. Usted es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿No será un gran mensaje el Evangelio? Somos más que vencedores. Que al final de cuentas, ¿quién va a salir vencedor? Yo por estar en Cristo. La victoria de Cristo es mía. Porque Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo. Más que vencedores. Bueno, ya la vimos, somos la luz de la tierra y pues somos
Y podría yo continuar aquí, etcétera, 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 diciendo todo lo que tenemos en Cristo por la salvación, por la gracia. Entonces, hermanos, si tenemos el mejor mensaje de todos los tiempos, ¿por qué dudamos tanto en compartir estas buenas noticias? Póngase a pensar, ¿por qué dudamos tanto? Y cada quien, pues ahora esa pregunta tiene uno que hacerla personalmente. ¿Por qué yo dudo tanto para compartir las buenas noticias? Si es el mejor mensaje que yo pueda dar a una persona. No le voy a dar una mala noticia. Y se llama evangelio, son buenas noticias. ¿Por qué entonces yo prefiero hablar de deportes? Y si viste, el América le ganó a las Chivas y se nos hace fácil hablar de los deportes, fácil hablar de las noticias, de política, del trabajo, de quejarnos, pero no del gran mensaje del evangelio que tenemos, el mensaje mayor y más importante y más hermoso de todos los tiempos. El evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Hay que ponernos a pensar en estos puntos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo. Por último, número 5. El amor de Jesús por nosotros y nuestro amor por Él nos impulsa. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en esa relación que tenemos personal con Cristo, es una relación de amor. Claro que el amor de Dios es superior, el amor de Dios por nosotros es un amor perfecto, es un amor incondicional. Y nosotros el amor que tenemos por Él, pues no es perfecto, fallamos, está débil y a veces es más. Y es variante, ¿verdad? El amor que nosotros podemos tener para con nuestro Señor Jesucristo, pero por eso es que siempre la Biblia dice que debemos de crecer, que nuestro amor por Él crezca. ¿Por qué? Porque el estar consciente del gran amor que el Señor tiene para mí, ¿sí? Y lo que yo lo amo a Él, dice la Escritura en 2 Corintios, dice, porque es el amor de Cristo el que alimenta nuestra pasión y nos motiva, porque estamos absolutamente convencidos, convicción, de que Él, Cristo, ha dado su vida por todos nosotros. Esto significa que todos murieron con Él. O sea, morimos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestro antiguo yo, morimos en Cristo Jesús para nueva vida, para nueva vida. Entonces, el amor, y todo eso es por amor del Señor. La razón por la cual usted y yo somos salvos no es más que por el amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor. Dios hizo todo lo posible para que podamos ser salvos. Por amor. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes del gran amor que Dios tiene para mí, que estando, ¿usted se merecía ser salvo? ¿Sí o no? Entonces fue nada más el amor, la gracia de Dios. Entonces, cuando uno está consciente de eso, dice la Escritura, que eso debe de alimentar mi pasión por obedecerle a Él, para vivir para Él, para honrarle a Él, porque estoy consciente de eso. Es una realidad en mi vida, ¿verdad? Del gran amor que Dios tiene para mí. Entonces, dice el versículo 15, para que aquellos que viven ya no tengan que vivir para sí mismos, sino vidas que se derraman por Él, el que murió por nosotros y fue resucitado por nosotros. Está diciendo que cuando nosotros estamos conscientes de ese gran amor incondicional que Dios tiene para mí, eso debe de producirme a mí dejar de vivir tan egoístamente como vivimos, de estar pensando en mí, para mí. Por eso dice,
para que aquellos que viven ya no tengan que vivir para sí mismos, ya no estén tan enfocados en sí mismos, ya no crean que todo gira alrededor de mí, que todo es acerca de mí. No, dice, del que nos amó incondicionalmente y que estuvo dispuesto a morir por nosotros y que resucitó para podernos dar la victoria sobre nuestros enemigos, dice entonces, sí. Entonces, hermanos, les he dado 5 razones y la meta era convencerlos a ustedes convincentemente de que comenzando este día, yo hago el compromiso de que voy a compartir mi fe cuando el Señor me dé esa oportunidad. Yo voy a testificarles y voy a orar por las personas que yo sé que necesitan a Cristo, que son mi prójimo, y voy a testificar. ¿Por qué? Estoy ciertamente convencido porque yo sé que es un claro mandato que el Señor me dio a mí, porque yo soy la iglesia. Y estoy completamente convencido que mi prójimo está perdido si no tiene a Cristo en su vida. Y también estoy convencido que Dios no miente y que Él me ha dicho que la cosecha es mucha, que hay mucha gente que ya está listo y maduros para ser salvos, y por eso yo lo creo y lo voy a hacer. Y el amor de Cristo me motiva y yo lo voy a hacer porque el Señor me ama en gran manera y yo lo amo a Él también. ¿Serán suficientes razones para hacerlo? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, a ti, de que tú eres el que hablas a nuestros corazones, a nuestra conciencia, y tu palabra la usas para salvarnos, para convencernos de lo que es tu voluntad, motivarnos para hacerla. Y así mientras permanecen en oración, si usted seriamente quiere hacer un compromiso con el Señor de comenzar a testificar a las personas, a su prójimo, de esta gran salvación, de este gran evangelio, ahí donde está, levante su mano y lo baja. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú eres el que nos traes el convencimiento a nuestro corazón, y gracias por mis hermanos, hermanas que han levantado su mano a ti, Señor, es ante ti con quien hacen ese compromiso, porque tú eres su Salvador, tú eres su Señor, es a ti a quien damos cuentas. Y te pido, Señor, para que no quede nada más en un momento de emoción, sino que sea una convicción de sus corazones que quedaron convencidos por ti, que esta es tu voluntad para sus vidas y que es lo mejor que podemos hacer como tus hijos. Compartirte a ti con los perdidos porque te necesitan en gran manera. Gracias pues, Señor, por este tiempo juntos. Y gracias, Señor, pedimos para que nos des el resto del día en compañía de nuestros seres queridos, familiares, amigos, hermanos, como el resto del día del Señor, el día tuyo para bendición y edificación. En el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria te lo pedimos. Amén.